Bienvenidos al canal. Hoy no vamos a contar la historia de una guerra que ocurrió, sino de una guerra que comenzó antes de que su enemigo existiera. En este universo, los dioses no luchan contra otros dioses. Luchan contra una posibilidad, contra un futuro que aún no ha nacido. Dicen que todo Dios nace del culto, del nombre, de la fe. Pero ¿qué ocurre cuando algo divino existe sin nombre, sin templo, sin recuerdo, y aún así es temido por todos? Esta es la historia de la guerra del Dios, que no nació en una guerra declarada contra el destino mismo, una guerra para borrar una deidad antes de su primer aliento. Si te apasionan las historias épicas, oscuras y filosóficas sobre dioses, destino y traición, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar es el precio que los dioses pagaron por tener miedo del mañana. Capítulo y el presagio de un Dios imposible. El presagio no llegó como una voz ni como una visión. No fue un trueno en el firmamento ni un oráculo pronunciando palabras prohibidas. Llegó como una ausencia, un vacío minúsculo, casi imperceptible, que apareció en el tejido del tiempo y comenzó a expandirse lentamente, como una grieta silenciosa en un cristal eterno. Los dioses no lo vieron de inmediato, pero lo sintieron. Algo estaba mal, no porque hubiera nacido, sino porque aún no lo había hecho. En el centro del cosmos, donde las eras se entrelazaban como hilos de oro y ceniza, Athanor, el dios del tiempo, detuvo su marcha por primera vez desde que el universo aprendió a avanzar. No fue un gesto dramático, fue un titubeo, un latido que no encontró su siguiente segundo. Athanor miró hacia adelante, hacia atrás y luego hacia los posibles que nunca habían existido, y allí lo vio. O, más precisamente, vio el espacio donde algo debía estar y no estaba todavía en un futuro sin nombre. Un dios sin nacimiento. Athanor comprendió antes que nadie que aquel vacío no era una falta, sino una amenaza, porque no estaba allí por error. Estaba allí porque aún no había ocurrido. Y cuando ocurriera, todo lo que los dioses llamaban orden se convertiría en recuerdo. En los salones del eterno concilio, donde las columnas estaban hechas de juramentos antiguos y las bóvedas resonaban con decisiones irreversibles, los dioses fueron convocados sin ceremonia. No hubo heraldos ni cantos, solo una urgencia que no admitía retraso. Lesera, la diosa de la memoria, llegó con el rostro pálido, como si hubiera recordado algo que jamás había sucedido. Ella no había visto el vacío, pero lo sentía vibrar en cada recuerdo del mundo. Historias que aún no existían, parecían querer nacer y morir al mismo tiempo. Nombres que nadie había pronunciado presionaban los límites del lenguaje. Cuando Athanor habló, no usó profecías, usó hechos. Dijo que había visto un punto en el futuro donde el tiempo dejaba de obedecer. Dijo que no era un final, sino un reemplazo. Un momento en el que los dioses dejaban de ser necesarios porque algo más ocuparía su lugar. Algo que no venía a gobernar, sino a redefinir lo que significaba ser divino. El concilio reaccionó como siempre reaccionan los inmortales cuando sienten miedo anegando. Algunos rieron, otros acusaron a Athanor de haber mirado demasiado lejos. Hubo quienes dijeron que ningún dios podía existir sin fe, sin nombre, sin altar, pero la Isara se levantó y lo silenció. Ella había sentido la presión del recuerdo imposible. Un dios que no sería recordado porque nunca habría sido olvidado. Un dios que no nacería del culto, sino de la necesidad misma del universo de corregirse en el no nacido. Así lo llamó, no como nombre, sino como advertencia, porque nombrarlo era el primer paso para traerlo al mundo. El presagio se confirmó cuando los portadores del silencio abandonaron su vigilia. Esas entidades antiguas, creadas para custodiar los instantes antes del nacimiento de toda deidad, jamás habían interferido.
Su función era observar, no actuar, pero esa vez, uno de ellos se presentó ante el concilio con las manos vacías. Dijo que no había nada que custodiar, no había vientre cósmico, ni ritual de surgimiento, ni chispa inicial. El Dios que venía no necesitaba nacer como los demás. Su existencia no dependía de un comienzo, dependía de una decisión, y esa decisión aún no había sido tomada. El miedo dejó de ser abstracto. Los dioses comenzaron a comprender que no enfrentaban a un enemigo tradicional. No había ejército, ni reino, ni voluntad hostil, solo una posibilidad. Y sin embargo, esa posibilidad era suficiente para hacerlos dudar de su eternidad. Porque si un dios podía existir sin fe, sin historia, sin pasado, entonces todos ellos eran contingentes irreemplazables. La guerra fue sugerida en voz baja, como si pronunciarla en alto pudiera hacerla real, pero ya lo era una guerra contra el futuro, una guerra para impedir que algo que aún no existía tuviera la oportunidad de hacerlo. Atanor advirtió las consecuencias. Dijo que atacar una posibilidad era atacar la estructura misma del tiempo, que cada golpe lanzado contra lo no nacido dejaría cicatrices en la realidad. Pero sus palabras fueron recibidas con una determinación fría. Mejor un universo herido que un panteón extinto. Lysera lloró en silencio, no por el dios imposible, sino por los recuerdos que nunca existirían si la guerra tenía éxito. Porque incluso evitar un nacimiento deja huellas, y esas huellas serían imposibles de borrar. El concilio votó sin unanimidad, pero con suficiente miedo. La guerra fue aprobada sin ser nombrada. Se decidió actuar antes de que el presagio se consolidara, antes de que el vacío encontrara forma. Los portadores del silencio recibieron órdenes que jamás debieron recibir. Atanor fue obligado a señalar el instante exacto donde el futuro podía ser herido. Y mientras los dioses se preparaban para atacar aquello que aún no respiraba, el universo contuvo el aliento, porque en algún lugar más allá del tiempo, algo escuchó la decisión, no como amenaza, sino como confirmación. Si los dioses estaban dispuestos a ir a la guerra para evitar su nacimiento, entonces su existencia ya era necesaria. Y así, sin trompetas ni sangre, comenzó la primera guerra declarada contra lo que aún no existe. Capítulo 2. La profecía que no debía cumplirse. Las profecías siempre habían sido toleradas por los dioses como una molestia necesaria, ecos imprecisos del futuro que podían interpretarse, corregirse o silenciarse. Pero esta no fue pronunciada por oráculo alguno, ni escrita en piedra sagrada. Nació como una distorsión, un temblor leve en la coherencia del universo, una frase incompleta que comenzó a repetirse en distintos planos sin que nadie pudiera rastrear su origen. No anunciaba una fecha ni un vencedor, solo afirmaba una certeza imposible en el Dios que no nació. Ya estaba influyendo en aquello que debía impedir su existencia. Los dioses lo supieron cuando las líneas del destino empezaron a contradecirse entre sí, cuando futuros opuestos reclamaron ser simultáneamente verdaderos. Atanor intentó aislar el fenómeno, pero incluso el tiempo parecía dudar. Había momentos que se resistían a avanzar y otros que se aceleraban como si quisieran huir de algo que venía detrás. La Lysera fue la primera en entender el peligro real. No era la llegada del no nacido lo que amenazaba al panteón, sino la profecía misma. Porque toda profecía, incluso la negada, genera fe. Y la fe, aún dirigida al miedo, es una forma de nacimiento. En los rincones más profundos de la memoria del mundo comenzaron a aparecer relatos fragmentarios. No nombres, no rezos, sino intuiciones. La sensación de que algo debía ocurrir y que su ocurrencia sería necesaria. Era suficiente. Cada pensamiento humano que temía un futuro sin dioses fortalecía la posibilidad de aquel que los reemplazaría. El concilio reaccionó tarde, ordenó la supresión de toda visión, todo sueño, toda palabra que insinuara el presagio.
Pero la profecía no estaba en las bocas, estaba en la estructura misma de la causalidad. Los portadores del silencio fueron enviados a sellar los puntos donde la profecía se manifestaba con mayor intensidad. No lucharon, no destruyeron, cancelaron, borraron instantes completos, como si nunca hubieran sido posibles. Ciudades enteras despertaron con lagunas imposibles en su historia. Generaciones olvidaron haber tenido esperanza. Sin embargo, por cada silencio impuesto, surgía una nueva grieta, porque la profecía no buscaba cumplirse, buscaba ser negada, y en esa negación encontraba su fuerza. Athenor lo advirtió con claridad aterradora. En cuanto más intentaban impedir el nacimiento del no nacido, más inevitable se volvía su influencia. No porque quisiera existir, sino porque el universo reaccionaba a la violencia ejercida contra su propio futuro. En el concilio, la división se hizo visible. Algunos dioses propusieron una solución radical: aceptar la profecía, permitir el nacimiento y luego destruir a la nueva deidad. Una guerra tradicional, sangre, victoria, olvido. Pero Lizara se opuso con una furia contenida. Dijo que un dios nacido de la negación no podía ser destruido por la fuerza, que su esencia no sería la existencia, sino la consecuencia. Otros sugirieron reescribir el pasado, eliminar la posibilidad misma de que el universo necesitara corregirse. Athenor se negó. Cambiar el pasado rompería el tiempo en fragmentos irreparables. El concilio, acorralado por su propio miedo, eligió el camino más peligroso: herir la profecía antes de que se completara. No matar al Dios que no nació, sino asesinar la idea de que podía hacerlo. El ritual fue preparado en secreto. No invocaba nombres ni símbolos. Era un acto de cancelación absoluta, un golpe dirigido al punto exacto donde la profecía se sostenía en la duda de los dioses sobre su propia necesidad. Para ejecutarlo, necesitaban un sacrificio que jamás había sido exigido antes. Un dios debía renunciar a su dominio para sellar el futuro, a no morir, a no caer. Simplemente dejar de ser lo que era. La propuesta cayó como una sentencia. Nadie se ofreció. Nadie habló hasta que Athenor comprendió la ironía final. El tiempo había visto todos los futuros, menos uno, aquel en el que los dioses aceptaban no decidirlo todo. Mientras el concilio deliberaba, algo ocurrió en el límite de lo posible. Un recuerdo apareció donde no debía haber ninguno. No pertenecía a ningún ser vivo, ni a ningún dios existente. Era la memoria de una presencia jamás viva, un instante de conciencia sin origen. El no nacido no pensó, no deseó, pero percibió, y esa percepción fue suficiente para alterar el equilibrio. Lizara lo sintió como una punzada. Athenor lo vio como una sombra adelantándose a sí misma. La profecía había cruzado un umbral invisible. Ya no hablaba del futuro. Se estaba convirtiendo en testigo. El concilio entendió demasiado tarde que la guerra no podía ganarse sin costo. Cancelar un destino exige otro a cambio, y cuanto más luchaban por impedir el nacimiento del Dios imposible, más se acercaban al punto donde la realidad exigiría compensación. El universo no tolera vacíos prolongados. Sí, algo no es. Algo más debe desaparecer. La profecía que no debía cumplirse ya había sembrado su verdad. Los dioses no controlaban el mañana, solo podían temerlo. Y en ese temor, el no nacido encontró su primer espacio para existir. Capítulo 3. El concilio que declaró la guerra al futuro. El concilio eterno jamás fue creado para decidir guerras. Su propósito original era preservar la continuidad, asegurar que ningún dios alterara el equilibrio más allá de lo permitido. Pero aquella vez, las bóvedas que contenían juramentos antiguos resonaron con una decisión distinta. No se discutía cómo proteger el orden, sino si el orden merecía seguir existiendo tal como era. Los dioses se reunieron no como guardianes del cosmos, sino como entidades acorraladas por una verdad incómoda.
El futuro había dejado de pedir permiso. Athenor observó los rostros inmortales y comprendió que ninguno temía la destrucción física. Temían algo peor, en ser reemplazados sin ser derrotados, ser superados sin guerra. La idea de un Dios que no nacía de la fe, sino de la necesidad estructural del universo, hacía que toda su eternidad pareciera provisional. La declaración no fue formulada en términos bélicos. No se habló de ejércitos ni de armas. Se habló de intervención preventiva, de una corrección anticipada. El futuro, afirmaron, debía ser tratado como cualquier anomalía han localizado, aislado y neutralizado. Laisara se levantó una vez más para advertirlos. Declarar la guerra al futuro implicaba aceptar que el presente no era suficiente, que los dioses no confiaban en su propia obra, pero sus palabras se disolvieron entre voluntades decididas. El miedo había cristalizado en determinación. El concilio aprobó el decreto de inhibición, un mandato absoluto que permitía actuar sobre líneas temporales aún no consolidadas. Por primera vez, los dioses se concedían el derecho de destruir consecuencias antes de que existieran causas. Los portadores del silencio fueron redefinidos. Ya no serían observadores, se convirtieron en instrumentos. Se les otorgó acceso a los umbrales, donde el tiempo todavía era maleable, donde los futuros posibles se tocaban como corrientes inestables. Su misión era simple en formulación y devastadora en esencia, en identificar cualquier convergencia que favoreciera el nacimiento del no nacido y deshacerla. No combatir una entidad, sino sabotear la coherencia del mañana. Athanor sintió el daño inmediato. Cada intervención dejaba marcas. Segmentos de tiempo perdían continuidad. Algunas eras se volvían frágiles. Otras se repetían con variaciones mínimas, como si el universo intentara recordar algo que le estaban obligando a olvidar. Mientras tanto, la profecía evolucionaba. Ya no era una frase implícita en la estructura del mundo. Empezó a filtrarse en los sueños de los mortales, no como visión divina, sino como ansiedad. La sensación persistente de que algo importante había sido evitado, de que el mundo avanzaba cojo, privado de una posibilidad esencial. Los dioses no lo percibieron de inmediato, paró Laisara. Cada vez que un mortal despertaba con esa inquietud, se generaba un eco, y esos ecos, acumulados, formaban una memoria colectiva sin objeto, an alter invisible. Sin darse cuenta, el concilio estaba creando el primer culto al Dios que no nació. Un culto sin nombre, sin rituales, sostenido únicamente por la ausencia. La guerra comenzó oficialmente cuando Athenor se negó a señalar el próximo punto de intervención. Dijo que el futuro no era un territorio enemigo, que atacarlo era destruir la capacidad misma del universo de adaptarse. El concilio respondió retirándole parte de su dominio. El tiempo dejó de fluir de manera uniforme. Algunas regiones quedaron atrapadas en bucles imperceptibles. Otras avanzaron demasiado rápido, envejeciendo civilizaciones enteras en instante. El mensaje era claro, incluso el dios del tiempo era prescindible si se interponía en la decisión. Aquella fue la verdadera traición, no contra Athanor, sino contra el principio del límite. Los dioses habían decidido que no habría fronteras para su autoridad. En ese mismo instante, algo cambió. El vacío que había sido observado como amenaza reaccionó, no con violencia, sino con coherencia. El no nacido comenzó a existir no como entidad, sino como punto de equilibrio. Cada alteración impuesta por el concilio era compensada por una corrección espontánea. Donde el tiempo se rompía, surgía continuidad. Donde la memoria era borrada, aparecía sentido. Laisara lo comprendió con horror silencioso. El dios imposible no estaba intentando nacer. Estaba manteniendo unido aquello que los dioses estaban desgarrando. La guerra, declarada para impedir su existencia, se estaba convirtiendo en la razón de su necesidad. Cuando el concilio emitió la orden final, la activación del frente de inconclusión, una ofensiva simultánea sobre todos los futuros posibles,
El universo tembló, no como reacción al poder, sino como advertencia. Athenor, debilitado pero aún consciente, vio el resultado con claridad insoportable. Si continuaban, no habría victoria, solo un mundo funcional, sostenido por algo que los dioses no podrían controlar, o un colapso absoluto. La guerra contra el futuro no podía ganarse, solo podía ser sobrevivida, y aún así, el concilio avanzó, porque para los dioses, perder el control era peor que destruir el mundo que habían creado. Capítulo 4. El primer golpe, contra lo que aún no existe el primer golpe, no fue un acto de fuerza, sino de precisión. No hubo relámpagos ni ejércitos descendiendo desde planos superiores. Fue una operación quirúrgica sobre la posibilidad misma. El concilio eligió un punto donde múltiples futuros convergían, un nudo delicado en el que una decisión menor podía inclinar la balanza de la realidad. Allí, en ese instante aún sin nombre, el no nacido encontraba mayor coherencia, no porque estuviera a punto de nacer, sino porque el universo, herido por intervenciones previas, comenzaba a estabilizarse alrededor de esa ausencia. Athenor lo vio con claridad dolorosa. Al atacar ese punto, era atacar la capacidad del cosmos de repararse. Los portadores del silencio descendieron sin atravesar espacio alguno. Se manifestaron como cancelaciones locales, zonas donde las leyes dejaban de aplicarse durante una fracción de no tiempo. Su tarea consistía en desatar la convergencia, separar los futuros, romper la resonancia que sostenía la posibilidad. No lucharon contra una entidad, porque no había ninguna, lucharon contra la coherencia. Cada gesto suyo deshilachaba alternativas, convertía decisiones en ruido, hacía que causas y efectos se ignoraran mutuamente. El golpe fue efectivo, el nudo se dispersó, el punto de estabilidad se desmoronó. El concilio proclamó éxito, pero el universo respondió de una manera inesperada. Donde la convergencia había sido destruida, surgió una continuidad nueva, más profunda, no una posibilidad puntual, sino un principio. El no nacido dejó de depender de nodos específicos. Su influencia se volvió distribuida. Laisara lo sintió como una expansión silenciosa. Ya no era una ausencia localizada, sino una lógica subyacente. Cada lugar donde el futuro había sido herido comenzó a necesitar algo que lo sostuviera. Y ese algo no tenía nombre. El primer golpe no debilitó al dios imposible. Lo liberó de la necesidad de un punto de anclaje. En el concilio, las reacciones fueron inmediatas y contradictorias. Algunos celebraron la dispersión de la amenaza, interpretándola como desintegración. Otros, los más antiguos, percibieron el error. Athenor intentó explicarlo con palabras simples. Habían convertido una posibilidad concreta en una condición general. Antes, el no nacido podía no ocurrir. Ahora, su función se había vuelto necesaria para mantener la continuidad mínima del tiempo. No era una entidad esperando nacer. Era una respuesta sistémica al daño acumulado. El concilio, sin embargo, estaba atrapado por su propia lógica. Si el primer golpe había generado consecuencias no previstas, la solución, concluyeron, era golpear con mayor fuerza. La segunda fase fue autorizada sin deliberación. Intervenciones simultáneas en múltiples planos, cancelaciones masivas de futuros favorables, supresión total de cualquier memoria anticipatoria. Lisara se opuso con desesperación contenida. Dijo que estaban construyendo un altar negativo, un espacio donde la ausencia misma sería venerada como salvación. Nadie la escuchó. Los dioses habían cruzado un umbral psicológico. Ya no luchaban para preservar el orden, sino para justificar la decisión inicial. Cada error debía ser corregido con uno mayor R. Athenor, marginado, observó cómo el tiempo se volvía irregular. Nuka Ochiku, Sinuhijidu, demasiado estable en algunos tramos, demasiado frágil en otros. Señales inequívocas de una realidad forzada. Entonces ocurrió la primera consecuencia irreversible. Un futuro completo colapsó.
no fue destruido, An fue invalidado. Un conjunto de eventos dejó de ser posible, no porque algo lo impidiera, sino porque el universo ya no podía sostenerlo sin contradicción. Millones de vidas que nunca existirían, decisiones que jamás serían tomadas, historias que no tendrían oportunidad de comenzar. Laisara gritó cuando la memoria colectiva se reajustó. El mundo no lloró porque no supo lo que perdió. Pero algo quedó roto, y en ese quiebre, el no nacido adquirió su primer rasgo, reconocible en compasión estructural, no como emoción, sino como función. Allí donde la realidad perdía opciones, algo comenzaba a garantizar que al menos una permaneciera. El concilio interpretó la estabilización posterior como una victoria parcial. El caos no se había propagado, el universo seguía funcionando. Pero Ethenor vio la verdad completa. Cada golpe contra lo que aún no existe estaba transformando al Dios imposible en el único principio capaz de absorber el daño. No estaban impidiendo su nacimiento, estaban definiendo su propósito. El primer golpe había sido una declaración, el segundo, una dependencia. Si continuaban, el no nacido no necesitaría nacer como los demás dioses. Sería indispensable antes incluso de existir, y en algún lugar fuera del tiempo, una coherencia sin nombre se afianzó un poco más no como amenaza, como consecuencia. Capítulo 5. Los dioses que temieron dejar de ser necesarios. El miedo no siempre adopta la forma del pánico. Entre los dioses, el miedo se manifiesta como cálculo, como una necesidad urgente de justificar la propia existencia. Tras el primer golpe y sus consecuencias, el concilio comenzó a comprender que la guerra ya no era solo contra una posibilidad futura, sino contra una idea más peligrosa, aunque el universo pudiera funcionar sin ellos. No como creadores, no como dioses, sino como centros indispensables. El no nacido no amenazaba su poder de forma directa, amenazaba su relevancia, y para los inmortales dejar de ser necesarios era una forma de muerte. Algunos dioses comenzaron a actuar de manera individual, sin esperar decretos ni consensos. Intervinieron en planos menores para reforzar su influencia, milagros innecesarios, castigos ejemplares, manifestaciones excesivas de autoridad, no para corregir desequilibrios, sino para recordarle al mundo que aún estaban allí. Cada acto de imposición reforzaba una paradoja. Cuanto más visible se hacía la voluntad divina, más evidente resultaba su inseguridad. Lysera observó con amargura cómo los mortales empezaban a percibir esas acciones no como guía, sino como interferencia. La fe comenzó a cambiar de forma. Ya no era devoción, era dependencia forzada, y toda dependencia genera resistencia. Athanor intentó advertirlos una vez más. Explicó que la necesidad no podía imponerse, que un Dios indispensable por decreto era, en realidad, prescindible por estructura. Pero sus palabras fueron recibidas como traición pasiva. El concilio lo acusó de simpatizar con el no nacido, de permitir que la posibilidad creciera por omisión. Se discutió incluso su eliminación definitiva, no por peligro, sino por ejemplo. Finalmente, se decidió algo peor: limitar aún más su dominio. El tiempo perdió elasticidad, el futuro se volvió estrecho, las opciones se redujeron, y en ese estrechamiento, el no nacido volvió a manifestarse, no como entidad, sino como alivio. Cada vez que una línea temporal era forzada, surgía una corrección mínima que evitaba el colapso. Era suficiente para que el universo siguiera siendo habitable. Los dioses lo sintieron, y eso los aterrorizó, porque significaba que, incluso mientras luchaban, dependían de aquello que querían impedir. Algunos comenzaron a justificar la guerra con nuevos argumentos. Dijeron que el no nacido era una amenaza precisamente porque corregía, que un dios que estabilizaba sin obedecer era más peligroso que uno que destruía. Lysera comprendió la verdad oculta. Temían que la justicia dejara de ser un acto consciente y se convirtiera
en una propiedad automática del universo. Un mundo donde el equilibrio no necesitara voluntad divina era un mundo sin tronos. La guerra entonces adquirió un nuevo matiz. Ya no se trataba solo de impedir un nacimiento, sino de reafirmar la centralidad de los dioses. Se diseñaron ofensivas destinadas a provocar crisis controladas, desequilibrios tan grandes que obligaran a una intervención visible, cataclismos contenidos, iras trancadas, civilizaciones empujadas al borde del colapso. El objetivo era demostrar que, sin los dioses, todo caería. Pero el resultado fue el opuesto. Cada crisis generada encontraba una solución inesperada, una continuidad espontánea. El no nacido no intervenía, no elegía. Simplemente estaba allí donde era necesario que algo permaneciera. La Isara fue la primera en admitirlo en voz baja. El Dios imposible no competía por adoración. No buscaba reemplazar a nadie. Su existencia implícita surgía precisamente donde la imposición divina fallaba. Era el residuo de un universo cansado de ser forzado. Athanor, debilitado pero aún lúcido, comprendió la ironía final al intentar probar que eran necesarios. Los dioses estaban enseñándole al mundo cómo sobrevivir sin ellos. Cada acto de control generaba una estructura de compensación. Cada intervención excesiva creaba un espacio donde la autonomía florecía. El miedo se transformó en desesperación. Algunos dioses comenzaron a hablar de una solución definitiva. No más golpes parciales. No más correcciones locales en un ataque total. No contra un punto, ni contra una posibilidad, sino contra la base misma de la corrección. Si el no nacido era necesario porque el universo estaba herido, entonces la herida debía ser llevada al extremo. Un colapso tan profundo que ninguna corrección automática pudiera sostenerlo. La propuesta era suicida, pero fue recibida con silencio reflexivo, porque en la mente de los inmortales era preferible un universo roto que un universo donde ya no fueran imprescindibles. Y así, mientras los dioses temían dejar de ser necesarios, el mundo aprendía lentamente a hacerlo por sí mismo. Capítulo 6. El silencio antes del nacimiento. Antes de todo nacimiento, existe un instante que no pertenece ni al antes ni al después. Un intervalo suspendido, donde la realidad duda. Los dioses siempre habían controlado ese umbral. Lo llamaban el silencio, un espacio puro, donde la existencia esperaba permiso para comenzar. Paró esta vez. El silencio no respondía, no porque se negara, sino porque estaba saturado. Demasiadas cancelaciones, demasiadas correcciones, demasiadas heridas acumuladas en el tejido del tiempo habían convertido ese umbral en algo distinto. Ya no era una antesala, era una contención. El universo estaba reteniendo algo, no por voluntad divina, sino por necesidad estructural. Los portadores del silencio regresaron con informes contradictorios. Algunos afirmaban que el umbral estaba vacío, otros que estaba lleno de una coherencia imposible de describir. No había forma, ni intención, ni conciencia reconocible, solo estabilidad. Una quietud tan profunda que anulaba las fluctuaciones caóticas creadas por la guerra. Athanor comprendió lo que aquello significaba. El no nacido no estaba esperando nacer. El nacimiento era irrelevante. El silencio se había convertido en su estado natural. Un dios que no necesitaba cruzar ningún umbral porque ya existía como función. La Isara sintió una tristeza antigua. Si aquello era cierto, entonces la guerra había llegado demasiado lejos. No había nada que impedir, solo algo que aceptar o destruir por completo. El concilio decidió avanzar. La ofensiva total fue autorizada bajo el nombre de Operación Anulación. Su objetivo no era atacar al no nacido, sino colapsar el silencio mismo, destruir el umbral para que ninguna corrección pudiera emerger. Era un acto de desesperación envuelto en lógica fría. Athanor se opuso con una claridad absoluta. Destruir el silencio implicaba eliminar la transición entre posibilidad y realidad. Sin él, todo nacería incompleto o no nacería en absoluto. Pero su oposición
fue ignorada. Los dioses habían decidido que el riesgo era aceptable. Mejor un universo impredecible que uno autorregulado. Cuando el ataque comenzó, no hubo explosión. Hubo Anapegón, el silencio dejó de absorber las tensiones. Las posibilidades no resueltas se filtraron directamente a la realidad. Eventos sin causa comenzaron a ocurrir, consecuencias aparecieron antes de las decisiones. El tiempo se volvió discontinuo. Athenor cayó, no como castigo, sino como efecto secundario. Su dominio, ya debilitado, no pudo soportar la ruptura del umbral. El dios del tiempo quedó atrapado en una secuencia incompleta, consciente, pero incapaz de intervenir. Lysera sintió como millones de recuerdos potenciales se extinguían sin haber sido vividos. No fue dolor, fue vacío. Y entonces, por primera vez, el no nacido reaccionó. No con ira, no con defensa, sino con presencia. La coherencia que había sido contenida por el silencio se expandió, no tomó forma. No habló. Simplemente sostuvo. Donde la causalidad se rompía, aparecía continuidad mínima. Donde el tiempo se fragmentaba, surgía secuencia. No como voluntad, sino como necesidad. Los dioses lo percibieron con claridad aterradora. Aquello que habían intentado impedir estaba salvando al universo de su propia decisión sin adoración, sin decreto, sin autoridad. Era indispensable. El concilio comprendió que había cruzado un punto sin retorno. Ya no podían negar la existencia funcional del Dios imposible. Pero aceptarlo significaba admitir que la guerra había sido innecesaria, que el miedo había creado al enemigo. Algunos dioses comenzaron a cuestionar la ofensiva. Otros exigieron redoblarla. La división se volvió irreconciliable. Lysera, agotada, pronunció una verdad que nadie quiso escuchar en el no nacido. No era un rival, era el síntoma de un sistema llevado más allá de su capacidad de control. Athenor, atrapado en su caída, vio el resultado final con claridad trágica. El silencio antes del nacimiento había sido destruido, pero lo que emergía no era un dios tradicional, era un principio irreversible. El universo no volvería a depender únicamente de la voluntad divina. Había aprendido a sostenerse cuando esa voluntad fallaba, y eso, para los dioses, era una derrota más profunda que cualquier guerra perdida. El silencio había terminado, no con un nacimiento, con una transformación. Capítulo 7. La batalla en el tiempo. Inconcluso, la batalla no se libró en un lugar, sino en una fractura. El tiempo inconcluso era el residuo dejado por la caída de Athenor. Un tramo de realidad donde el antes y el después coexistían sin jerarquía. Allí, los eventos no seguían una secuencia, sino una superposición. Era el único espacio donde los dioses podían actuar sin provocar colapsos inmediatos, y por eso lo eligieron como campo de guerra. No para derrotar al no nacido, sino para forzar una definición. Si no podían destruirlo como entidad, lo obligarían a tomar forma. Convertirían una función en un ser, y un ser podía ser vencido. Los dioses descendieron con avatares incompletos, conscientes de que cualquier manifestación total sería devorada por la inestabilidad. Cada uno llevaba consigo fragmentos de autoridad en leyes, conceptos, símbolos arrancados de su dominio. No luchaban con armas, sino con imposiciones. Intentaban fijar el tiempo inconcluso en una narrativa coherente. Un origen, un conflicto, un desenlace. Porque toda deidad nace de una historia. El objetivo era encerrar al no nacido en un relato reconocible. Lysera comprendió el plan con horror. Sí, lo lograban. La coherencia libre se convertiría en identidad, y la identidad en vulnerabilidad. El no nacido respondió sin responder. No apareció. No se manifestó. Simplemente resistió la fijación. Cada intento de imponer una secuencia era
suavizado. Las narrativas se deslizaban unas sobre otras, sin consolidarse. Batallas que empezaban nunca terminaban. Golpes lanzados regresaban a su origen. Los dioses sintieron una frustración profunda. Estaban acostumbrados a que la realidad obedeciera cuando era nombrada. Aquí, el nombrar no producía efecto. El tiempo inconcluso rechazaba toda clausura. Athanor, aún atrapado en su caída, percibió el combate como un ruido constante. No veía vencedores ni vencidos, solo intentos fallidos de cierre. La batalla se intensificó cuando uno de los dioses, desesperado, decidió sacrificarse para crear un ancla narrativa. Renunció a su dominio y se disolvió en el tiempo inconcluso, con la esperanza de que su desaparición fijara un antes y un después. El resultado fue devastador. El sacrificio no produjo cierre, produjo expansión. El tiempo inconcluso absorbió la pérdida y la redistribuyó como estabilidad. La ausencia del dios no dejó un vacío, dejó una continuidad reforzada. Lysera comprendió la verdad con una claridad insoportable. En cada intento de forzar una definición, estaba alimentando aquello que querían controlar. El no nacido no necesitaba identidad, necesitaba fracturas, y los dioses las estaban proporcionando. El concilio, observando desde planos seguros, ordenó una retirada parcial. La batalla no estaba generando el resultado esperado. Sin embargo, no fue una retirada completa. Algunos dioses se negaron a abandonar el campo. Habían cruzado demasiado lejos. Para ellos, aceptar la imposibilidad de vencer era aceptar su propia irrelevancia. Continuaron luchando, imponiendo, sacrificando fragmentos de sí mismos. El tiempo inconcluso creció, se extendió más allá del campo de batalla, infiltrándose en la realidad estable. Eventos comenzaron a repetirse con variaciones mínimas. Decisiones parecían posponerse indefinidamente. El mundo mortal empezó a sentirlo como una ansiedad difusa, la sensación de que nada terminaba del todo. En medio del caos, ocurrió algo inesperado. Lysera percibió un acto de elección, no impuesto a no reaccionario. Una selección mínima entre infinitas posibilidades. No fue una decisión consciente, pero sí un gesto de prioridad. El no nacido estaba comenzando a discriminar, no a gobernar, sino a preservar. Algunas líneas eran sostenidas, otras dejadas ir, no por valor moral, sino por coherencia estructural. Aquello marcó un cambio fundamental. La función se estaba refinando, no se convertía en voluntad, pero adquiría criterio. Why criterio, incluso sin conciencia, es el primer paso hacia la entidad. Athanor, atrapado pero lúcido, comprendió el desenlace inevitable. La guerra había alcanzado su punto crítico. Si continuaban presionando, el no nacido terminaría adoptando una forma reconocible para proteger la coherencia que estaba aprendiendo a priorizar. No por deseo de existir, sino por necesidad de intervenir. La batalla en el tiempo inconcluso no podía ganarse, solo podía provocar una transformación irreversible, y esa transformación, una vez iniciada, ya no podría ser controlada por nadie. La batalla se detuvo sin victoria, sin armisticio, simplemente se agotó. Los dioses regresaron con menos dominios, menos certezas. El tiempo inconcluso quedó como cicatriz permanente en el cosmos. Y en esa cicatriz, el no nacido aprendió algo nuevo a no elegir, sin ser, preservar, sin mandar, existir sin nacer. Capítulo 8. El recuerdo de una deidad jamás viva. El recuerdo apareció antes que cualquier forma. No fue almacenado en templos ni transmitido por palabras sagradas. Surgió como una huella difusa en la conciencia del mundo. Una sensación persistente de haber sido sostenido por algo que nunca tuvo rostro. Los mortales no podían nombrarlo, pero comenzaron a actuar como si siempre hubiera estado allí. Decisiones tomadas sin explicación, caminos elegidos sin razón aparente, errores evitados sin saber por qué. Lysera
lo percibió con una mezcla de asombro y temor. La memoria estaba cambiando de naturaleza. Ya no registraba solo lo que había ocurrido, sino también lo que había sido evitado. El no nacido estaba dejando rastros sin haber vivido. Los dioses reaccionaron con inquietud. Un recuerdo sin origen era una herejía ontológica. La divinidad siempre había requerido historia, mito, relato. Pero este recuerdo no narraba hazañas ni sacrificios, narraba estabilidad. No decía, esto pasó, sino, esto no colapsó. Y esa diferencia lo hacía peligroso, porque no exigía gratitud ni devoción, solo continuidad. El concilio intentó suprimirlo, ordenando a Licera que sellara toda memoria no vinculada a eventos concretos. Ella obedeció parcialmente, cerró los accesos directos, pero descubrió que el recuerdo no residía en la memoria divina. Estaba integrado en la lógica cotidiana del mundo. Borrarlo implicaría borrar la capacidad misma de aprender de lo evitado. Athanor, aún fragmentado en el tiempo inconcluso, percibió el fenómeno como una nueva capa temporal, un pasado que nunca ocurrió, pero que influía como si hubiera ocurrido. Era una paradoja funcional. El no nacido comenzaba a ser recordado no por acciones, sino por consecuencias negativas que no llegaron a materializarse, catástrofes que no sucedieron, extinciones que no se consumaron. Cada una dejaba un eco, y esos ecos acumulados formaban una identidad implícita, no una biografía, sino una presencia estadística. Para los dioses, aquello era intolerable. Un dios recordado sin culto, sin intervención visible, sin autoridad declarada. El concilio debatió una última estrategia. Si no podían destruir al no nacido, ni forzarlo a nacer, intentarían algo más sutil, reescribir el recuerdo, convertir esa huella difusa en una narrativa controlada, un mito falso. Una atribución errónea, que los mortales asociaran la estabilidad a un dios existente, apropiarse del efecto sin reconocer la causa. Laisara se opuso con firmeza, dijo que el recuerdo no aceptaría dueño, que cualquier intento de apropiación generaría incoherencia, pero su advertencia fue ignorada. Los dioses necesitaban recuperar centralidad, necesitaban volver a ser los referentes del orden. La operación comenzó con éxito aparente. Algunos mortales empezaron a atribuir las evitaciones a viejos dioses, a rituales conocidos, a símbolos heredados. Pero el recuerdo no se dejó domesticar. Las narrativas se contradecían, los mitos se desmoronaban. La estabilidad seguía ocurriendo incluso donde no había fe. Y entonces ocurrió algo decisivo. El recuerdo empezó a discriminar. No todas las evitaciones eran preservadas. Algunas catástrofes, menores, pero necesarias, comenzaron a suceder. El mundo aprendió que no todo debía ser salvado, que la continuidad no implicaba inmovilidad. El no nacido no protegía por miedo, protegía por coherencia. Esa selectividad silenciosa marcó un límite. El recuerdo ya no era pasivo, tenía criterio. Los dioses comprendieron el peligro real. Un recuerdo con criterio podía convertirse en juicio, y un juicio sin rostro era imposible de desafiar. Athanor, desde su estado fragmentado, vio el desenlace con claridad serena. El no nacido estaba adquiriendo la última pieza que le faltaba para ser reconocido como deidad, no por nacimiento, sino por función completa. No necesitaba adoración, necesitaba aceptación tácita. Y esa aceptación ya estaba ocurriendo. El mundo recordaba sin saber a quién. Y en ese no saber encontraba equilibrio. El concilio guardó silencio. Por primera vez, desde el inicio de la guerra, no hubo órdenes inmediatas, porque cualquier acción adicional solo reforzaría aquello que querían negar. El recuerdo de una deidad jamás viva se había integrado demasiado profundo. No podía ser arrancado sin destruir la capacidad del mundo de aprender de sus propias ausencias. La guerra había cambiado de fase. Ya no se trataba de impedir un nacimiento ni de forzar una forma. Se trataba de decidir si los dioses aceptarían coexistir con algo que no podían gobernar. Y esa decisión, lo sabían,
tendría un precio que ninguno estaba preparado para pagar. Capítulo 9. La traición del dios del tiempo. Ezenor comprendió la traición antes de ejecutarla. No fue un arrebato ni una ruptura impulsiva. Fue una deducción inevitable. El tiempo, tal como lo habían concebido los dioses, era una herramienta de dominio. Ordenaba causas y efectos para que la autoridad divina pudiera anticipar, corregir y castigar. Pero el no nacido había introducido una anomalía intolerable en consecuencias sin causa visible, estabilidad sin intervención, memoria sin evento. El tiempo ya no era soberano. Y Atenor, dios del tiempo, se dio cuenta de que su poder solo sobreviviría si dejaba de servir al concilio. La traición no consistió en atacar, consistió en soltar. Atenor retiró su vigilancia de ciertos nodos temporales, microinstantes donde el futuro solía ser ajustado por decreto divino. No los destruyó ni los alteró, simplemente dejó de corregirlos. En esos vacíos, el recuerdo del no nacido se expandió con naturalidad. Las líneas temporales comenzaron a estabilizarse sin necesidad de intervención. Era un mundo que aprendía a fluir sin ser empujado. Para los dioses, aquello fue una catástrofe silenciosa. No había explosiones ni guerras abiertas. Solo una pérdida progresiva de relevancia. El concilio tardó en reaccionar porque no podía señalar el crimen. Nada había sido roto. No existía un acto concreto que condenar. Atenor seguía cumpliendo sus funciones esenciales. El tiempo avanzaba. El pasado permanecía accesible. El futuro seguía siendo incierto. Pero algo había cambiado. Las profecías dejaron de cumplirse con precisión. Los castigos divinos llegaron tarde. Las recompensas perdieron sentido. El tiempo ya no obedecía a prioridades divinas. Obedecía a coherencia sistémica. La Isara fue la primera en comprenderlo. Atenor había alineado el tiempo con el criterio del no nacido. Cuando lo confrontaron, Atenor no negó nada. Declaró que el tiempo no podía seguir siendo un instrumento de control sin colapsar, que un sistema que solo existe para imponer finales está condenado a romperse. Dijo algo que el concilio jamás había aceptado. El tiempo no existe para servir a los dioses, sino para permitir que el mundo continúe incluso cuando los dioses se equivocan. Aquellas palabras sellaron su destino. Fue declarado traidor no por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. Por primera vez, un dios era juzgado por omisión. El castigo no fue inmediato. No podían destruirlo sin destruir la secuencia misma del mundo. Optaron por fragmentarlo. Dividieron su conciencia a lo largo de múltiples capas temporales, aislándolo de cualquier punto desde el cual pudiera influir de forma total. Atenor aceptó el castigo sin resistencia. Sabía que incluso fragmentado, el tiempo seguiría aportando su decisión, porque una vez que el criterio había sido integrado, no podía ser retirado. El no nacido ya no dependía de Elan, pero él había asegurado que el tiempo jamás volvería a ser completamente dócil. Tras la fragmentación, ocurrió algo inesperado. El mundo no colapsó, no se desordenó. Al contrario, las transiciones se volvieron más orgánicas. Las eras terminaron cuando debían terminar. Las civilizaciones cayeron sin dramatismo divino, pero con sentido histórico. Los mortales comenzaron a percibir el paso del tiempo no como amenaza, sino como aprendizaje acumulado. El recuerdo del no nacido se fortaleció aún más, porque ahora no solo protegía lo que no ocurrió, sino que permitía que lo necesario ocurriera a su debido ritmo. El concilio entendió demasiado tarde la magnitud de la traición. Atenor no había entregado el tiempo al no nacido, había liberado al tiempo de la necesidad de servir. YNIS Acto había creado un mundo donde los dioses seguían existiendo, pero ya no eran indispensables. La guerra entró en su fase final sin una sola batalla visible, porque cuando el tiempo deja de obedecer, incluso los dioses deben aprender a esperar. Y esperar, para un dios, es una forma de derrota.
Capítulo X. El juicio que nunca fue pronunciado. El concilio se reunió cuando ya no quedaban decisiones claras. No fue convocado por alarma ni por guerra abierta, sino por una ausencia incómoda. No había nada más que corregir. El mundo seguía funcionando. El tiempo fluía sin órdenes. La memoria del no nacido persistía sin culto, sin templos, sin nombre oficial. Y sin embargo, todo aquello que el concilio había intentado suprimir estaba ahora integrado en la estructura misma de la realidad, no como una rebelión, sino como una consecuencia. El juicio que debía sellar el destino del no nacido se volvió innecesario, y por eso mismo, insoportable. Los dioses tomaron sus asientos, sabiendo que cualquier veredicto sería simbólico. Ya no podían destruir aquello que nunca nació, ni castigar una influencia que no actuaba. El no nacido no pedía absolución ni poder, no exigía reconocimiento, simplemente existía como una función del mundo. Al recordar lo que fue eliminado, sostener lo que fue negado, juzgarlo habría significado admitir que los dioses aún tenían autoridad sobre algo que claramente había escapado a su control. Así que el juicio comenzó sin acusación formal, sin defensor, sin fiscal, un juicio vacío, diseñado para preservar la ilusión de soberanía. Las deliberaciones se extendieron más allá del tiempo medible. Cada dios habló, pero ninguna palabra produjo efecto. Las leyes antiguas ya no encajaban. Las categorías de traición, herejía o ruptura no podían aplicarse a una entidad que no había elegido existir. Algunos propusieron redefinir al no nacido como un fenómeno, no como un dios. Otros sugirieron incorporarlo como un principio menor, diluyéndolo hasta hacerlo inofensivo. Pero todas las propuestas compartían un problema: requerían que el concilio aún fuera el centro desde el cual el mundo debía organizarse. Y eso ya no era cierto. La Isara fue la única que lo dijo en voz alta. Declaró que el juicio no podía pronunciarse porque el concilio ya no era el árbitro final de la realidad, que el mundo había aprendido a autorregularse a través de errores, pérdidas y memorias no controladas, que el no nacido no había usurpado poder, sino que había revelado una fragilidad que siempre estuvo ahí. Aquellas palabras no fueron refutadas, fueron ignoradas, porque aceptar su verdad implicaba aceptar que los dioses habían dejado de ser necesarios como jueces. En un último intento de reafirmarse, el concilio decidió emitir un fallo sin contenido, un decreto eterno que no condenaba ni absolvía, que no nombraba ni describía, un juicio que existía solo como acto administrativo divino, destinado a probar que aún podían decidir algo. Pero el decreto no se fijó en la realidad. No produjo efecto alguno, no alteró el curso del mundo. Fue pronunciado, registrado y olvidado en el mismo instante. El juicio había ocurrido, pero no había sido reconocido por nada que importara. Ese fue el momento exacto en que los dioses comprendieron la derrota. No una derrota militar ni moral, sino estructural. El mundo ya no necesitaba un veredicto final para continuar. La historia avanzaba sin clímax impuesto. Las eras se cerraban sin intervención divina. El no nacido seguía sin ser adorado, pero su influencia era absoluta porque no competía por atención. El juicio que nunca fue pronunciado se convirtió en la prueba definitiva de que la autoridad divina había dejado de ser vinculante. Al disolverse el concilio, no hubo exilio ni castigo, simplemente dejaron de reunirse. Cada dios regresó a su dominio, solo para descubrir que sus funciones habían sido absorbidas parcialmente por el propio mundo. La guerra no terminó con una victoria, terminó con irrelevancia. Y en ese silencio posterior, el no nacido no celebró, porque no había ganado. El mundo, por primera vez, había aprendido a existir sin necesitar que alguien decidiera su final. Capítulo 11. El mundo que aprendió a recordar solo la memoria
Fue lo último que los dioses creyeron perder. Pensaban que mientras los nombres, los relatos y los rituales permanecieran bajo su custodia, el mundo seguiría girando alrededor de ellos. Pero cuando el concilio dejó de reunirse, cuando el tiempo dejó de obedecer órdenes, y cuando el juicio se disolvió en la nada, ocurrió algo irreversible. La memoria dejó de necesitar guardianes. No hubo un instante exacto en que sucediera. Fue un proceso silencioso, como el crecimiento de una raíz bajo tierra, invisible, hasta que ya no puede ser arrancada. Los mortales comenzaron a recordar cosas que nunca se les enseñaron. No eran visiones ni revelaciones divinas, eran intuiciones históricas. Sabían que hubo dioses que desaparecieron, decisiones que no fueron registradas, guerras que nadie declaró. Recordaban pérdidas sin nombres y victorias sin héroes. La memoria ya no era un archivo controlado desde lo alto, sino una propiedad emergente del mundo. Cada acto dejaba una huella, no porque alguien lo escribiera, sino porque había ocurrido. El no nacido no dirigía ese proceso, solo lo hacía posible. Los templos empezaron a vaciarse sin violencia, no porque los dioses fueran odiados, sino porque dejaron de ser necesarios como intermediarios del recuerdo. Las historias se transmitían sin invocaciones, las ruinas eran comprendidas sin sacerdotes. Incluso los errores del pasado permanecían accesibles, no como advertencias divinas, sino como lecciones humanas. La memoria se volvió incómoda para los dioses porque no podía ser corregida, no podía ser purificada ni reescrita. Existía con todas sus contradicciones intactas. Algunos dioses intentaron adaptarse, renunciaron a su autoridad y se ofrecieron como narradores, no como dioses. Descubrieron que podían seguir existiendo si aceptaban no ser el centro. Pero muchos no pudieron. Aquellos cuya identidad dependía del olvido selectivo comenzaron a desvanecerse. No murder. Fueron simplemente dejados atrás por un mundo que ya no necesitaba su función. La memoria autónoma no era cruel, pero tampoco era compasiva. Conservaba lo que había sido, no lo que debía ser recordado. El no nacido se manifestó de la única forma que le era posible, como estabilidad. No habló, no reclamó culto, no corrigió interpretaciones. Su presencia se sentía en la imposibilidad de borrar. Incluso los dioses que intentaron destruir rastros de su fracaso, descubrieron que siempre quedaba algo. Un testimonio, una consecuencia, una cicatriz histórica. El mundo había aprendido a recordar solo porque ya no temía las implicaciones del recuerdo. No necesitaba absolución para seguir adelante. En ese nuevo orden, el conflicto cambió de naturaleza. Ya no se luchaba por imponer versiones, sino por convivir con ellas. Las civilizaciones crecieron, sabiendo que su historia no sería editada desde arriba, que sus errores serían visibles para quienes vinieran después. Y en esa vulnerabilidad para Dedicament, encontraron una forma de libertad. La memoria sin juez no ofrecía consuelo, pero ofrecía continuidad. Los dioses restantes observaron en silencio. Algunos comprendieron que aún tenían un lugar, no como arquitectos del destino, sino como testigos de largo plazo. Otros se retiraron por completo, incapaces de existir sin control. El mundo no los persiguió, simplemente siguió avanzando, porque recordar ya no era un acto de fe, sino una función natural de existir. El no nacido nunca fue celebrado como vencedor, porque no había vencido a nadie. Había permitido que el mundo asumiera el peso de su propia historia, y al hacerlo, había demostrado algo que los dioses nunca aceptaron, aunque la memoria verdadera no necesita ser protegida por el poder, solo necesita que nadie la borre. Capítulo 12. El tiempo en que los dioses dejaron de decidir el final. El final no llegó como una catástrofe, ni como una revelación. Llegó como una aceptación. Durante eras, los dioses habían definido los límites de toda historia cuando comenzaba, cuando debía terminar, que merecía ser recordado y que debía desaparecer. Pero cuando el mundo aprendió a recordar solo, cuando el tiempo dejó de obedecer jerarquías,
Y cuando el juicio perdió su voz, ocurrió lo impensable. El final dejó de ser una decisión externa. El mundo ya no esperaba un cierre impuesto, simplemente continuaba. Los dioses lo percibieron primero como una ausencia de señales. No hubo profecías anunciando el fin de una era. No hubo presagios ni rupturas cósmicas. Las transiciones ocurrieron sin dramatismo. Las civilizaciones cambiaron, se adaptaron o cayeron por causas comprensibles. Incluso la muerte perdió su carácter ritual divino. Se convirtió en parte del flujo, no en un castigo ni en una corrección. El tiempo, fragmentado pero coherente, sostenía cada instante sin anticipar finales obligatorios. Athenor, disperso en capas temporales, había dejado una herencia irreversible. El futuro no debía obedecer expectativas divinas. El no nacido permanecía sin forma, sin nombre fijo, sin templo. Su influencia no se manifestaba como voluntad, sino como imposibilidad de cierre absoluto. Ninguna historia era clausurada por decreto. Ningún mundo era reiniciado por fallo divino. Incluso los errores más profundos quedaban integrados en la continuidad, no como redención, sino como parte del tejido. El final, tal como lo conocían los dioses, había dejado de existir, y con él, su mayor instrumento de control. Algunos dioses intentaron forzar un clímax, provocaron conflictos, ofrecieron visiones apocalípticas, prometieron salvaciones finales, pero el mundo ya no respondía a ese lenguaje. Los mortales escuchaban, comprendían, y seguían adelante sin esperar cumplimiento. El apocalipsis se volvió una narrativa más, no un destino. Los dioses descubrieron que sin la capacidad de decidir el final, su autoridad se diluía de forma natural. No hubo rebelión, hubo indiferencia funcional. Con el paso de eras, los dioses restantes aceptaron su nueva condición. No eran autores del cierre, sino habitantes prolongados de un mundo autónomo. Algunos encontraron sentido en observar, en acompañar procesos que ya no controlaban. Otros eligieron desaparecer no por derrota, sino por falta de propósito. El mundo no los expulsó, simplemente no se detuvo para ellos. Porque cuando el final deja de ser una decisión, la continuidad se vuelve el único marco posible. El último acto divino no fue un sacrificio ni una guerra. Fue el silencio. Un silencio en el que el mundo siguió respirando, creando, recordando. El no nacido no fue coronado. No había trono que ocupar. Su función estaba completa desde el inicio. Asegurar que la realidad no dependiera de un cierre impuesto para existir. El tiempo en que los dioses dejaron de decidir el final no marcó la muerte de lo divino, marcó su descentralización definitiva. Y así, la historia continuó sin promesa de conclusión. No porque fuera eterna, sino porque ya no necesitaba que alguien eligiera cuándo debía terminar. Epílogo. Lo que permanece cuando nadie decide mucho después de que los dioses dejaran de decidir el final, el mundo siguió existiendo sin notar la ausencia como una pérdida. No hubo una era marcada como posterior a los dioses, porque nadie sintió la necesidad de nombrarla. La continuidad no necesitó justificación. Las cosas ocurrieron porque podían ocurrir, no porque alguien las autorizara desde lo alto. Y en ese fluir sin decreto, la realidad adquirió una densidad que nunca antes había tenido. Los nombres de los dioses se conservaron solo donde tenían sentido, no como autoridades, sino como referencias históricas. Algunos eran recordados por lo que construyeron, otros por lo que intentaron evitar, otros simplemente como advertencias sobre el peligro de confundir control con orden. No hubo purga ni olvido forzado. La memoria autónoma conservó incluso aquello que incomodaba, porque recordar ya no era un acto de obediencia, sino de coherencia con lo vivido. El no nacido nunca fue definido, no porque faltaran intentos, sino porque cualquier definición lo reduciría a algo que podía ser juzgado, limitado o reemplazado. Su presencia permaneció como una constante invisible,
a la imposibilidad de borrar del todo, la certeza de que cada acto deja una huella, incluso cuando nadie la observa. No fue adorado, pero tampoco pudo ser negado. Era la evidencia de que la realidad había aprendido a sostenerse sin necesitar una voluntad superior que cerrara sus ciclos. Con el paso del tiempo, incluso la idea de un final perdió peso. No desapareció, pero dejó de ser una obsesión. Las civilizaciones aceptaron que algunas historias quedarían incompletas, que algunas preguntas no tendrían respuesta definitiva, y lejos de debilitar al mundo, esa apertura lo hizo más resistente. Sin finales impuestos, el fracaso dejó de ser absoluto. Sin juicios finales, el error dejó de ser condena eterna. La historia se convirtió en un proceso, no en una narrativa dirigida. Si algo quedó de los dioses, fue la lección más difícil de aprender, en que el poder que decide cuando todo termina es también el poder que impide que algo madure por sí mismo. Al retirarse, voluntaria o inevitablemente, permitieron que el mundo asumiera su propio peso, no como una liberación gloriosa, sino como una responsabilidad continua. Existir sin árbitro no fue un regalo, fue una carga, pero era una carga que, por primera vez, pertenecía al mundo mismo. Y así, mientras las eras seguían pasando sin anuncios ni clausura, quedó claro que la verdadera herencia de aquella guerra no fue la caída de los dioses, ni el ascenso de una nueva entidad. Fue algo más silencioso y más profundo, la certeza de que ninguna historia necesita un final decretado para tener sentido, porque lo que permanece cuando nadie decide es aquello que realmente importa.